Bien, comenzamos nuestra clase de hoy, Vida Humana, Sociedad y Derecho, 2 de junio 2023. La clase está siendo grabada para que pueda ser compartida por todos. Están ahora y los que nos verán, oirán. Pregunto, como siempre, si hay alguna pregunta, duda y o sugerencia. No, profe, por mi parte no. Muy bien, gracias Carolina. Eh, bien, yo les dejé en el grupo material. Pudieron verlo, leerlo, consultarlo. Algunos sí, pero no terminé de ver todo, profe. ¿Qué pudo ver Paola? Leí, bueno, hice los 3 talleres sobre poshumanismo, eutanasia y la ley natural. Y recién acabo de ver el que pasó sobre el aborto, que lo acababa de leer mientras me estaba conectando, y sobre, creo que es una noticia sobre el charlaterío, o sea, sobre las mentiras, que estuvo muy interesante. Muy bien. Santiago, ¿qué dice? ¿Veo algo? Sí, profe, también vi el de transhumanismo y el de ley natural del grupo, pero no pude ver el de hoy el del aborto todavía. Ujú. Muy bien. Agustina, Carolina, Abril. Yo también, No, profe, hice los talleres, pero todavía no pude ver el del aborto. Muy bien. Bueno, allí lo que... Yo también, profe. El que mando hoy no lo pude todavía leer. Bueno, muy bien. Bien. Yo siempre insistiendo de manera reiterada que lean y escriban. Decía al otro grupo de la otra materia optativa que los digo a ustedes también, mi insistencia en la lectura y en la escritura es porque un alumno de derecho debe leer mucho para escribir bien y hablar, no tanto hablar mucho, sino hablar bien. ¿Sí? Los abogados tenemos fama de charlatanes, de habladores, pero lo importante es hablar bien. Y la mejor manera es ponerlo en práctica, por eso es que siempre les pido su opinión, les pido que me hagan resúmenes orales, que hablen, que participen, que interactúen y que escriban, ¿sí? Aunque sea con este modelo más limitado del taller de lectura que ayuda a leer un material que a veces es un poco largo o un poco pesado, que en otras materias me doy cuenta, pero sigo con esta insistencia. Bueno, eh,
En la clase de hoy quiero plantear dos temas. Por un lado, este tema en el cual hay un artículo, que decía Paola, el tema de la placanería, ¿sí? Cuyo título es Posverdad, ¿sí? Y esto es muy importante. Vamos a ver de inmediato por qué y para qué coloco este tema en nuestra materia, ¿sí? Vida humana, sociedad y derecho. El otro tema que nos vamos a referir después, vamos a comentar un texto que ustedes van a tener que leer, sigue el tema de la ley natural, que es el capítulo 4 del texto El hombre y el Estado de Jacques Maritain, que se refiere a los derechos humanos y la ley natural. ¿Por qué plantear el tema de la llamada posverdad en nuestra materia? ¿Sí? Como siempre les digo, el título de nuestra materia marca los 13. ¿Sí? Vida humana, el primero; sociedad, el segundo; derecho, el tercero. En gran medida, este tema de la llamada posverdad lo vamos a ubicar en el segundo eje, es decir, en el de la sociedad, a la cual hemos hecho referencia desde distintos ángulos y en distintas clases. Recuerdan ustedes que no hace mucho tiempo que ustedes han comentado dos textos sobre la sociedad líquida de la mano de las ideas de Sigmund Bauman. Esta sociedad, esta sociedad funciona. Profe, disculpe, pero no se lo escucha bien. Va, o yo no lo escucho bien, no sé los chicos. Santiago, ¿me escuchas? Te escucho medio cortado, profe, medio bajo, así. Se corta un poco, profe. A ver, vamos a graduar el micrófono. Ahora, ¿cómo se me escucha? Mucho Espectacular mejor. ahora, profe. Mejor. ¿Mejor? Sí, ahora bien, profe. Bien. Entonces vuelvo a repetir lo que no se entendió. Les decía que nuestra materia tiene 3 ejes, ¿no? Vida humana, sociedad, segundo eje; derecho, el tercer eje. En este segundo eje, sociedad, nos hemos referido en distintos momentos y con distintos
estos trabajos. Creo que lo último a que hicimos referencia fue a las características de la llamada sociedad líquida, de la mano de Bauman. Y ustedes hicieron uno o dos talleres de lectura, ¿no? Fue así, ¿no es cierto? Esta sociedad, decía, que nos condiciona, nos posibilita lo que nosotros hacemos, donde se va a desarrollar nuestra actividad como futuros profesionales del derecho, y en la que nos movemos diariamente como ciudadanos. Quisiera, en primer lugar, justificar el por qué colocar el tema de la posverdad. Término que seguramente alguna vez, por lo menos, lo han oído ustedes, ¿no es así? Han oído hablar de la posverdad. Como han oído hablar también de algo que está emparentado, ¿no? Fake news, ¿no? Las llamadas falsas noticias. Sí, profe. Y en este mundo digital en el que nos movemos, de hecho, estamos ahora en este momento transitando una experiencia virtual, estamos en una clase virtual, estamos a través de un medio digital. Todos ustedes reciben, envían, leen, escuchan una serie de mensajes que nos llegan diariamente de muchas fuentes, no siempre individualizables, que nos conectan con problemas, situaciones, declaraciones, mensajes, hechos, que no solamente oímos y leemos, sino que incluso vemos. Vemos. Y en este mundo virtual hay una enorme cantidad de material frente al cual la primera pregunta que debiéramos hacernos ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Y por qué la pregunta? Porque ha ocurrido, hay muchísimos ejemplos de montajes en los cuales una persona real, ¿sí?, funcionario, gobernante, etcétera, está hablando, escuchamos la oralidad en el idioma en el que se expresa, que como no conocemos ese idioma, leemos la traducción en castellano. Un ejemplo. En una oportunidad, con referencia a ese ejemplo, hace ya un par de años,
circulaba un pequeño video a través de las redes en las cuales estaba hablando el presidente Putin, presidente ruso. Y estaba hablando en contra de la homosexualidad, del matrimonio igualitario y defendiendo una serie de posiciones que podríamos llamar tradicionales. La imagen mostraba un escenario muy militar, era un desfile militar. El presidente naturalmente hablaba en ruso, y lo que podíamos leer era la traducción en castellano. Yo tuve la impresión de que, por el contexto, desfile militar, el texto de la locución que yo leía y oía sin entender el ruso no tenían mucho que ver. Le pedí a un colega que hablaba ruso que me hiciera el favor, unas pocas líneas, de ver si había relación entre el audio en ruso y el texto en castellano. Unos pocos minutos. Y me dijo, no, la traducción no tiene nada que ver. En realidad, Putin está hablando de una fiesta nacional, la celebración de un día de las Fuerzas Armadas rusas. Bueno, me parece que este sería un buen ejemplo de cómo un montaje audiovisual nos lleva a una no verdad, ¿sí? A una falsa noticia, a una mentira. El otro ejemplo que les doy ocurrió hace también un par de años. Circulaba un video en el cual hablaba un dirigente sindical argentino y decía una serie de exabruptos. Uno veía a este dirigente, no recuerdo el nombre, me parece que era Acuña, pero podría no ser, y extrañaba que una persona de alta exposición pública, inteligente sindical argentino, en ese momento tenía mucha prensa, mucha televisión, radio, etc., dijera lo que dijera, ¿sí? Y uno veía su imagen. A poco andar se mostró que era un montaje hecho con una persona que era parecida, ¿sí?, al dirigente en cuestión. Es decir, que la tal persona que hablaba, en realidad hablaba esa persona y decía lo que decía, no era la persona que se decía que era, ¿sí? Como si encontráramos un sujeto simpático y parecido a nuestro Santiago Ochoa, y le hiciéramos decir una serie de barbaridades acerca de su profesor y sus compañeros de la materia. ¿Sí? Y de pronto diría Santiago, pero es que no soy yo, pero es que son muy parecidos. Aprovechando este parecido, encontró este grupo para
descalificar, en este caso, a ese dirigente. En nuestro hipotético caso, a nuestro hipotético símil a Santiago Ochoa. ¿Mm? ¿Se entiende, no es verdad? Ambos ejemplos son claros. Podría haber muchos otros. Ustedes han recibido, seguramente, en el momento más duro de la pandemia, una enorme cantidad de información acerca de ventajas y desventajas de ciertos remedios, tratamientos y cuidados, que venían de fuentes, ¿sí? Que no se sabía muy bien qué eran. ¿Sí? En un contexto de temor por un lado, de encierro por el otro, y de multiplicidad de mensajes, mucha gente creía, ¿sí?, tal cosa y decidía, por ejemplo, no vacunarse o vacunarse, o decidía consumir una serie de productos hipotéticamente buenos que tenían un efecto dañino. ¿Sí? Más de uno terminó tomando hipoclorito de energía, ¿sí?, porque había oído que, bueno, y así sucesivamente. Datos, ¿sí?, murieron 100, murieron 1000, se curaron tanto. Entonces ya, de nuevo la pregunta, ¿será verdad? Una vez, en el medio de este proceso, un amigo, un profesional universitario, un hombre culto, informado, etc., pero muy dado a recibir y difundir una serie de material, algunos de ellos muy poco creíble a mi modo de ver. Le pregunté cuál es la fuente, y me contestó una fuente confiable. ¿Cuál era la fuente confiable? Que un amigo de este profesional, a quien él le creía, se lo había enviado, pero en realidad se lo había reenviado. Es decir, no conocía la fuente. ¿Sí? Es un poco lo que pasa cuando uno replica o manda algo que recibió, y que la persona que lo recibe, como confía en nosotros, tiende a creer que lo que le hemos mandado es serio, pero en realidad nosotros no sabemos cuánto de verdad o cuánto de mentira hay en esa información. A su vez, en la vida política asistimos a debates, a declaraciones, en las que se hacen análisis del pasado, del presente, se proyectan hacia el futuro, se nos dan números, se nos dan datos, etc., en los cuales, de nuevo, la pregunta que nunca debemos dejar de hacer: ¿será verdad? ¿Es verdad que tal cosa es como nos dicen que ha sido o está siendo? Y en muchos casos no tenemos la posibilidad de constatar
si lo que se nos dice es, o si hay algún respaldo relativamente confiable de lo que se nos está diciendo. Esto pasa en distintos ámbitos y pasa todos los días. Ustedes saben, que hace no demasiado tiempo se realizó el censo poblacional que se hace cada 10 años. Y ustedes saben que esos datos son verdaderos en tanto en cuanto ha sido recogido de la realidad a través de procedimientos confiables y que están validados por una institución en la cual confiamos. En este caso, el Instituto Nacional de Estadística y Censo. El primer dato que se nos dijo a poco de haber hecho el censo es: somos tantos, no me recuerdo, 47, 46, 40 y tantos millones de personas. Tiempo después dice, no, en realidad no eran así. Éramos, no sé si 1 millón menos, 1 millón más. Piensen hasta en algo tan exacto, digamos, como los números, donde simplemente se había contado cuántos son. Terminamos hasta dudando de el número de habitantes de nuestro país. Si yo llevo esto al tema económico, por ejemplo, que todos los días estamos en esto, nos hablan de millones de dólares que se pidieron, que no se pidieron, que se acercaron a tal, a cual. Yo les diría que a pesar de que son ustedes avanzados estudiantes de Derecho, de haber tenido una materia como economía, otra materia como finanzas, de saber, o por lo menos haber cursado materias como contrato, etcétera, no les queda muy bien claro a dónde está la verdad y a dónde está la ficción en los números, en los discursos, en las críticas, en las respuestas, en los proyectos que están dando los gobernantes a nosotros como ciudadanos. Podríamos seguir multiplicando los ejemplos a donde nos enfrentamos con números, con hechos, con datos, con afirmaciones, donde, de nuevo, la pregunta, ¿será verdad? ¿Y por qué tendrá importancia, tanta importancia, el tema de la verdad? Todos nosotros sabemos, por nuestra propia experiencia personal, que lo más devastador en las relaciones interpersonales es la mentira. Que de pronto una persona que dice algo, persona
en la que confiamos y a la cual le creemos, descubrimos al tiempo que lo que nos dijo no es así. Es decir, que nos mintió. Indudablemente la relación interpersonal se erosiona. Nos sentimos engañados, nos sentimos descartados. Y de lo interpersonal, de nuevo, a este mundo digital. ¿Cuántas veces recibimos un mensaje de alguien, una institución en la que confiamos, ¿no? El banco en el cual tenemos nuestra caja de ahorro, o el lugar donde nos pagan el sueldo, o el ámbito a donde transferimos el dinero por una compra, ¿sí? Confiando en, hacemos determinada operación y luego descubrimos que no era la persona o institución que decía ser con la que nos relacionamos y terminamos, por ejemplo, perdiendo nuestro dinero o perdiendo nuestros ahorros o perdiendo aquello que enviamos para comprar un libro, una ropa o lo que fuere a través de este sistema digital al cual está. Y ahí aparecen toda una serie de mensajes, ¿no? No confíe en, no haga tal cosa, tendiendo a preservar la veracidad y poniéndonos en anticipo de lo que sería la posibilidad de un fraude. Un fraude es una mentira. En las redes sociales, no todo lo que vemos es. Yo puedo en este momento, pongamos, en algunos casos, dos, Delfina y Paola, y Lidia, que estoy viendo sus rostros, pero Carolina, Agustina, Ignacio, Abril, no. Bueno, veo el perfil de Carolina, ¿no? Que la foto de Carolina es una foto que Carolina puso, que tiene nada que ver con ella, ¿sí? Desde esa cosa tan simple de colocar en el perfil no mi foto, sino otra foto, o de hacer aparecer, sería el caso de aquí, ¿no? A través de Facebook o de alguna de las redes, que esta joven o este joven, varón o mujer, que con tal edad, con tal nombre, etcétera, se vincula con otro, termina ni siendo el tal joven, ni siendo la tal joven, ni teniendo tal edad, ni teniendo tal nombre. ¿Sí? Ustedes han oído y seguramente han visto en materias, por ejemplo, derecho penal, una serie de acciones delictivas que se pueden realizar a través de las redes, simulando perfiles, llevando a engaños que terminan produciendo graves daños a la persona, ¿sí? De hecho, una de las tesis doctorales que estoy dirigiendo en este momento se trata de un tema muy vinculado a esto, que es cómo a través de las redes sociales
se puede dar el tema del delito de la trata de personas. Y en el fondo, lo que hay aquí es una mentira, una simulación. Alguien que dice ser no es, alguien que ofrece tal cosa no es, ¿sí? Entonces la agencia que ofrece la chance de trabajar como modelo, termina siendo una cobertura de una empresa destinada a captar las voluntades de las personas y someter a una situación de esclavitud a una persona, y ahí aparece todo el llamado de la trata de personas, en este caso con el fin de la explotación sexual, o con el fin de la explotación laboral. En todos estos ejemplos que han ido desde el más sencillo, aquel video inicial que yo les comentaba, por cada uno de los ejemplos, de los cuales ustedes podrán poner muchísimos otros, la gran pregunta a hacerse siempre es, ¿será verdad? ¿Esto es verdad? Y la importancia de distinguir entre la verdad y la mentira. Y así como la mentira erosiona las relaciones interpersonales, la mentira erosiona la convivencia en sociedad. Porque la sociedad que supone relaciones entre personas se basa fundamentalmente en la confianza que unos pueden tener a los otros. Y si bien es cierto que podemos ir creando una serie de mecanismos para asegurar determinado tipo de relación, forma parte de gran parte, valga la redundancia, de nuestros estudios, el tema de los contratos, por ejemplo, ¿no? Donde lo que buscamos es darle firmeza a una serie de acuerdos que realizan dos o más personas, ¿no? Compraventa, alquiler, mutuo, etcétera, ¿no? Y lo hacemos por escrito, certificamos la firma, verificamos que el firmante sea el que dice ser y le pedimos un documento, ¿no? Y el escribano certifica y da fe, etcétera, para darle certeza, ¿no?, a lo que se ha convenido. Si alguna de estas cosas no funcionan, se producen una serie de daños que incluso ustedes han estudiado en delito penal, ¿no? Simulación, fraude, estafa, etc. Con todas las consecuencias que esto tiene, ¿no? Alguno de ustedes, no sé si fue Abril o quién, colocó en el grupo, una vez que habíamos hecho referencia a este tema, ¿no?, el valor de la palabra, ¿no? La palabra. No hace falta otra cosa, nada más que mi palabra. Que vincula, me comprometí a. Y aunque no haya nada escrito, ¿no?, voy a cumplir, ¿no?, el valor de la palabra.
Indudablemente que una sociedad donde se desvaloriza la palabra, y acá podría, y no voy a poner ningún ejemplo, sino que voy a acudir a la memoria de ustedes. Ustedes van a poner el nombre del personaje, ¿sí?, que dijo algo, eso que dijo quedó grabado porque lo expuso en los medios de comunicación, televisión, radio, está grabada su palabra, televisión está grabada su imagen, está escrito, ¿sí?, está la constancia de su palabra escrita, diciendo A sobre B. Y entonces advertimos que la misma persona, en un distinto, dice exactamente lo opuesto, ¿sí? A había dicho de B tal cosa, y volvemos a ver a A diciendo todo lo contrario de lo que había dicho de B. No he puesto ningún nombre personal. Ustedes a A y a B le ponen el nombre que desea, ¿sí? Recuerden, imaginen, vean. Y si no se acuerdan, en el día de hoy van a poder encontrar, o en el día de mañana, etcétera, en cualquier medio, el ejemplo que acabo de dar, ¿sí? Uno se pregunta, entonces, cuando ve, ¿cómo es posible que nos llama la atención, a veces molesta, otras veces por la repetición se da este fenómeno muy estudiado en comunicación que se llama la naturalización? La naturalización no es sino un acostumbramiento a ver como algo común y normal, algo que de ninguna manera ni es común ni es normal. También ustedes acá pueden poner el ejemplo, la situación, las personas, los personajes que ustedes deseen. Y de nuevo, para no perdernos, ¿qué efecto tiene esto en la convivencia, en la sociedad? Un fuerte descreimiento, esa es la palabra, ¿no? Descreimiento. No creo, no creo. No creo en lo que se dice, no creo en lo que veo. Ahora, la convivencia sobre la base de que no podemos creer en, de que no podemos asirnos a algo estable, permanente, tiene un fuerte sentido destructivo. Una suerte de sociedad invivible, de una sociedad hostil, en la cual no podemos confiar. ¿Sí? Confiar. Confiar es dar crédito. ¿Sí? Confiar. ¿Sí? Aceptar que
este sentido de la no aceptación, del rechazo, de la falta de confianza, son uno de los tantos frutos que produce la medicina, la neurociencia. Y es por eso tan importante la veracidad a nivel de las relaciones interpersonales, la veracidad a nivel de las relaciones sociales. ¿Sí? Ustedes tienen la experiencia cotidiana de esto que acabo de decir. Vamos a un lugar y decimos, yo soy fulano de tal. Fulano de tal. Bueno, tenemos que probar si somos quienes decimos ser. ¿Sí? ¿Tienen documentos? A usted es abogado. Ah, bueno, confío que es abogado. ¿Sí? ¿Tienen documentos? No, bueno. ¿Sí? Ustedes se van a encontrar en la vida profesional, seguramente. Desearía que no, pero seguramente. Mis futuros clientes dicen, mire doctor, mire doctora, yo asistía a tal lugar y ¿quién lo atendió? Ah, me atendió fulano de tal. ¿Y qué pasó? No, yo creía que era abogado y resulta que no era abogado. Más de una vez me ha pasado en mi ejercicio profesional con clientes que fueron estafados literalmente por inescrupulosos que se hicieron pasar como abogados, no eran abogados, que sacaron dinero de mala fe, le dieron claro, acá la no verdad, la falsificación trajo un gran perjuicio económico. Ahí nos damos cuenta la necesidad de verificar ciertas cosas. Ciertas cosas ustedes advierten que son muchas veces verificables. ¿Sí? Las personas que durante la cuarentena, y no en otro país, acá, en la provincia de Córdoba, recibieron atención de un profesional médico que terminó con la salud, en algunos casos creo que hasta con la vida de personas, simplemente ¿saben por qué? Porque no era médico, ni siquiera un estudiante de medicina. Yo creo que había hecho primer año de medicina, hoy es una causa judicial, en Río Cuarto, ¿sí? Está procesado esta persona que se hizo pasar por médico, bueno, en aquel contexto de pandemia realizó una serie de acciones que pertenecían a un organismo público y a un hospital público. Se dan cuenta ustedes el efecto devastador de esto. Ustedes van a poder encontrar seguramente con situaciones, personas, clientes, futuros colegas, etcétera, para que aparezca este tema de la no verdad. Es real, hay un conjunto de medidas para asegurarse, para evitar riesgos, de sanciones, etcétera, etcétera.
Pero en otros casos, esta no verdad, esta mentira, no solo no tiene ninguna sanción, sino que se convierte en el uso cotidiano en las relaciones sociales y en las relaciones políticas. Y así termina siendo la sociedad el reino de la mentira. Y la mentira lleva a la corta o a la larga a la destrucción de una sociedad. Y acá por eso, incluso fíjese, más allá de la verdad, la posverdad, ¿sí? Un término que se ha comenzado a usar hace algunos años, pero que en el fondo, posverdad significa que no hay verdad. No hay coincidencia en la realidad de los hechos con lo que se dice ser, ¿no? El sujeto que dice que es médico y no es médico, el abogado que dice que es abogado y no es abogado, el sujeto que dice ser Juan y en realidad no es Juan, el joven que dice tener 20 años y es una persona muy mayor, destinada a captar la atención de un jovencito, de una jovencita, etcétera, son fines inconfesables, y sigue la multitud de ejemplos sobre ello. Esto es un poco para mostrar el porqué de la importancia de para qué de la verdad en las relaciones sociales. Una sociedad basada en la verdad. ¿Sí? La posverdad básicamente es una sociedad basada en la mentira. Múltiples tecnologías permiten un ocultamiento de la verdad. Por eso siempre es importante la verdad. No aceptar acríticamente las cosas que se nos dicen y tampoco aceptar como un hecho común y natural, el fenómeno de la naturalización, que lo que está mal está bien. Que no respetar la palabra dicha o empeñada no tiene demasiada importancia. Desnaturalizamos el valor, incluso de hechos simbólicos. Fíjense en actos que ustedes conocen perfectamente y se van a hacer dentro de poco tiempo, el juramento o la promesa, que van a hacer el día que les den el título de abogado, ¿no? Van a jurar, van a comprometer su palabra en desempeñar de una manera leal, idónea y adecuada la función de abogado. El funcionario se jura por Dios, por la patria, por su honor, por sus convicciones, respetar y hacer respetar la Constitución de la República, la fórmula de juramento de todos los funcionarios, ¿no? Y la consecuencia, y si así no lo hiciera, que Dios, la patria, o Dios, la patria, me lo demanden, ¿no? Demanda por incumplimiento de la palabra dada. Y nosotros asistimos, yo diría,
con absoluta naturalidad a que se preste el juramento de fidelidad, respeto, etcétera, que esto sea un acto más, sin demasiada trascendencia. ¿Sí? En antiguas sociedades, el juramento era algo sagrado, ¿sí? Inviolable. ¿Sí? Nuestra profesión nos va a enfrentar diariamente a esta cuestión, ¿no? Los testigos que vamos a ofrecer en un juicio, ¿no? Antes de prestar declaración, tienen que jurar, ¿no?, sus convicciones de decir verdad, de cuanto supiere y puede preguntar. Y ahí viene, ¿no?, la sanción. ¿Sí? Y si no, usted podrá, ¿sí?, recibir una pena de prisión de hasta tantos años. Lo hemos oído tantas veces, lo van a oír tantas veces, que dejamos de dar importancia. Y esto realmente es importante. Cuando no le damos importancia, porque hemos naturalizado la mentira, ¿no? El testigo falso, el funcionario mendaz, ¿sí?, el que simula ser lo que no es. Bueno, pasa siempre. ¿Sí? El hecho de que pase siempre no nos puede llevar al acostumbramiento a que así será y que no hay otra forma de que sea. Bueno, suficiente para mostrar la importancia y el valor de este tema. Voy a pasar al otro tema, que es un breve comentario del trabajo que ustedes van a leer, El hombre y el Estado, capítulo 4, de Jacques Maritain. Antes de pasar, les pregunto, ¿qué opinan ustedes de lo que yo acabo de plantear? Profe, Sí, Paola. yo estoy de acuerdo en todo el tema de que hemos como naturalizado recibir noticias falsas o mentiras como que a veces uno ya pierde la credibilidad y como que, bueno, ya está, ¿en quién vamos a confiar si todos nos mienten o llegan al poder y se olvidan de lo que prometieron? Esto me refiero a políticamente, ¿no? Pero interiormente yo sigo confiando en la palabra. Para mí la palabra es fundamental. O sea, yo no quiero perder en eso, en que si uno dice algo, hablando de relaciones entre nosotros, ¿no?, entre la gente, no políticamente. Políticamente sí, ya está como naturalizado, ya no creo. Y es muy triste lo que les estoy diciendo a todos, porque bueno, los chicos son jóvenes, pero me cansé de creer en cosas que prometen y de sentirme que me toman el pelo. Trato de que mis hijos no me escuchen decir esto,
para que ellos no lo tomen así y valoren un poco más. Pero desde mi humilde posición de mamá, siempre les hago ver que la palabra es muy importante y que tiene tanto poder como un arma. Entonces, que es fundamental no perder eso, ¿no? Que antes uno decía, bueno, dentro de 5 días te voy a pagar, o bueno, hagamos esto, y era así, o sea, era creer y hacer válida eso. Hoy en día es como que, bueno, va perdiendo, pero todavía me queda fe. Nada más, profe. Gracias, Paola. ¿Otro comentario? Hola, profe. Yo, bueno, su charla me hizo pensar, me hizo reflexionar sobre cuáles son los cimientos de nuestra sociedad, o sea, cuáles son los valores que actualmente nos reinan. Creo que hay mucho individualismo, hay muy poca cooperación, hay poca confianza en el otro, y me llevó a preguntarme qué pasó en el medio, digamos, porque antes darse la mano, no sé, valía una escritura, por ejemplo, en el campo, y me hace reflexionar qué fue lo que pasó en el medio, qué nos pasó como sociedad. Gracias, Delfina. Está muy bien la pregunta, ¿no? ¿Qué piensan los demás? Y yo también considero que hay como una pérdida de valores y que, bueno, nada, eso también conlleva perder un poco el valor de la palabra y de que ya no valga lo mismo que antes. O sea, hoy creo que la gente promete, promete, promete o dice, dice, dice y no hace, ni hablar del ámbito político que se llenan la boca hablando de promesas y después, bueno, queda todo en la nada. Es como que se enceguecen por algo más y se olvidan de lo que dijeron. Bueno, la tecnología nos ha jugado una mala pasada y se interrumpió. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra observación más allá de lo que dijo Carolina, Delfina, Paola?
Sí, profe, a mí lo que me hizo pensar es la interrelación que hay entre la palabra y la verdad, porque creo que van muy de la mano, ¿no? Esta pérdida que hubo de la verdad, tanto, por ejemplo, en los medios de comunicación, que no sabemos cuál es el que nos dice la verdad. Creo que eso es lo que ha hecho perder también el valor de la palabra. Entonces creo que van muy de la mano. Gracias, Santiago. ¿Mm? El valor de la palabra, el que perdemos la confianza en la palabra. No hay que volver a darle valor a la palabra. ¿Sí? En este sentido, eh, tenemos la fama, los abogados, de hablar mucho, ¿no? Incluso por allí cuando hay algún chiquito que es muy hablador, dice, este va a ser abogado, ¿eh? No se calla nunca. Claro, el problema no es hablar mucho, sino que la palabra tenga contenido, tenga valor, ¿no? ¿Cómo, cómo se valoriza la palabra? Porque entre el decir y el hacer hay correspondencia, ¿no? Aquí está una de las claves, ¿no? Entre el decir y el hacer hay correspondencia. Una cosa media en broma, medio en serio, pero que ilustra esto perfectamente, ¿sí? El padre le está enseñando a su hijo, ¿sí? Que tiene que ser veraz, que tiene que ser correcto. Un lindo discurso, ¿sí? Muy bien dicho, con mucho énfasis, ¿sí? Suena el teléfono, papá te buscan, decirle que no estoy. ¿Sí? Bueno, lo han oído más de una vez, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va a influir? Lo que estuvo diciendo el padre con este decirle que no estoy, ¿sí? Lo estoy invitando al destinatario de mi discurso sobre la verdad que mienta. Y lo hago con la autoridad del padre. Como dice papá, ¿sí? A lo mejor el chiquito está mirará y dice, Señor, dice mi papá que no está. ¿Sí? Rectificación del padre. Que dice que dijeras que no estoy, no que yo dije que no estoy. Parece que es una broma, ¿no? Un juego, pero en el fondo esconde una realidad. Lo que le da valor a la palabra es la coincidencia entre el decir y el hacer. De nuevo, una pequeña recomendación a ustedes futuros profesionales. No le prometan a sus clientes cosas que no saben si van a poder lograr. Voy a ganar el juicio, doctora, voy a ganar el juicio, doctor. No lo sé, no puedo prometérselo. Me puedo comprometer a realizar tal actividad, pero no prometo un resultado, ¿no? Bueno, eso es valorizar la palabra. Podríamos dar y seguir con muchos ejemplos, pero yo he querido bajarle, como ustedes han visto muchas veces, a lo profesional, a su futura tarea, etcétera, ¿sí? El valor de la verdad, ¿sí?
lo negativo y elemento. Una sociedad no se puede construir sobre la base de la falsedad. ¿Sí? Hay múltiples ejemplos. Yo amo que con este va a ser el último ejemplo que doy sobre este punto. Fue en la guerra de Malvinas. Algunos son muy jóvenes, tal vez, para recordar cómo funcionó esta través de el día 2 de abril, desde el gobierno se anunció que habíamos ganado la guerra. Hacía referencia a un operativo relámpago en el cual habíamos desalojado una pequeña fuerza militar inglesa en las islas, la habíamos recuperado el control. Los 40 y tantos días, poco más, entre aquel 2 de abril y el 14 de junio, que se anunció la rendición, se le fue explicando a la sociedad cómo íbamos ganando la guerra. ¿Mm? Imagínense ustedes que un día 14 de junio había pasado no demasiados meses entre el 2 de abril, el anuncio de la pérdida, el fin. Y incluso se expresó de una manera no veraz. La información oficial decía que el puerto argentino, desde la recuperación, las fuerzas argentinas estaban negociando el cese de las hostilidades con las fuerzas inglesas. Esta era más o menos la versión oficial. La pueden encontrar en cualquier medio. La realidad dada por otros medios es que se había producido la rendición incondicional ante la fuerza inglesa, que en aquel momento comandaba el teniente general Glenn, que había producido la rendición incondicional y que las tropas argentinas iban a ser repatriadas a través de la bandera de una organización comunitaria. Llamar de negociación contra rendición incondicional en el nombre, triunfo a la derrota, derrota al triunfo. Bueno, todo esto saben ustedes cómo hasta el día de hoy quedó la herida, ¿sí? Recuperación, pérdida, guerra, en podríamos seguir con los ejemplos, pero me quedo solamente en esto. Bueno, lo que voy a tratar de plantearles ahora es muy sencillo, porque el tiempo casi que nos está acabando. El tema que tiene relación con lo que ustedes ya han leído, la ley natural. El tema de los derechos humanos está en el capítulo 4 de la obra El hombre y el Estado. Lo tienen ahí.
van a tener que hacer un taller de lectura, que debe estar consignado, sobre este texto clásico. Está estrechamente vinculado a un documento que ustedes conocen, han estudiado esta materia, forma parte del documento positivo, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sancionada por las Naciones Unidas en aquel lejano año de 1948. El autor, Jacques Maritain, un filósofo francés, encabezó la delegación francesa y presidió la conferencia de UNESCO que se celebró un año antes en México, un año antes de la declaración. La idea fundamental de este plan de aportes que hace Jacques Maritain es que países que pertenecían a filosofías distintas, a tradiciones incluso jurídicas distintas, a veces contrapuestas, podían coincidir de una manera práctica en la enumeración de una serie de derechos humanos. Y aquí la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ustedes saben que el Día Universal de los Derechos Humanos es el día 10 de diciembre. ¿Sí? 10 de diciembre que nosotros recordamos como el comienzo de una nueva etapa constitucional. Este año vamos a celebrar el 40 aniversario de la reinstalación, o como ustedes quieran llamar, de la democracia en Argentina, con la asunción de un gobierno constitucional fruto de aquella elección del 30 de octubre de 1980. Una feliz coincidencia, ¿sí? Y el 10 de diciembre es el día cuando sesiones se traduce la transmisión del mando en Argentina. Este año ocurrirá eso, ¿sí? El 10 de diciembre es el día universal de la Declaración de los Derechos Humanos. Es el día de los derechos humanos. Lamentablemente, por una decisión a mi juicio incorrecta y equivocada del gobierno argentino, este día no es un día de celebración, ¿sí? Sí, lo es el 24 de marzo, que fue el recuerdo del golpe militar que interrumpió el proceso institucional argentino. Personalmente me hago cargo, porque puede ser discutible, esta celebración a mi juicio es incorrecta, porque la fecha correcta es el día de la recuperación del sistema democrático, que coincide con la celebración universal de los derechos humanos. Muchas veces terminamos acostumbrándonos al mundo de la justicia. El capítulo 4 de la obra El hombre invitado de Jacques Maritain está allí en su grupo de Facebook. Va a ser motivo de el taller de lectura para la próxima clase, para el cual les dejo dos tareas. Una es esta, taller de lectura. Otro es taller de lectura sobre la posverdad, el tema al cual hemos hecho. Les dejo para que vean, si tienen ganas, una película que también tiene que ver con el tema de la verdad, que tiene que ver con el tema de los derechos humanos. ¿Sí? Historia de un crimen,
se las dejo ahí para si tienen ganas la ven, si tienen ganas, si la han podido ver, la comentan el próximo miércoles, el próximo. Para que no se aburran, además de trabajo, les dejo la que la ven si tienen ganas, naturalmente, no la ven en otro momento. Vale la pena, es muy buena, a un estudiante de Derecho que le va a ver, que tenga muchas. No digo más para no anticiparles, para no spoilearles, ¿no? Como aquella persona que la costumbre cada vez que iba con alguien al decía, ay, mira, te voy a contar, ahora viene así, el final es así. Este es un caso o puede dar lugar a un tema de homicidio no culpable, ¿no? A las personas que hacen. Si no hay ninguna pregunta o consulta, voy a terminar la clase acá. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Profe, si puede repetir el nombre de los textos porque yo no le alcancé a escuchar bien. Interrumpió el sonido del mate de Delfina. Los textos es sobre posverdad, un texto, hay uno. Y el otro es El hombre y el Estado, capítulo 4. Okay. Pero de cualquier manera, ya que hemos hablado de las dificultades de la palabra, se lo voy a dejar por escrito también, ahí en el grupo de Facebook y en el grupo de WhatsApp. Todos los recaudos para que con la palabra dicha no basta. Bueno, dicha, escrita y oída. Muy bien. Que tengan un muy buen fin de semana. ¿Alguna otra consulta? Profe, si sabe la fecha del segundo parcial. No la sé, pero se las voy a colocar en el grupo. Okay. Muchas gracias. Adiós. Buen fin de semana. Chao, profe, hasta luego. Buen fin de semana. Gracias. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego.